Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Wanda Nielsen tiene derecho al uso de la casa hasta que los niños se gradúen de la secundaria, mientras que el señor Nielsen continuará pagando la hipoteca y los servicios públicos. También tiene derecho a la mitad del valor del negocio de su marido, y el señor Nielsen mantendrá los pagos de su vehículo. A la señora Nielsen se le otorga el 60% de todos los activos, que abarcan cuentas bancarias, inversiones y cuentas de jubilación. Además, se otorga la custodia principal de los niños a la señora Nielsen, con visitas siguiendo los protocolos estándar que incluyen 2 semanas consecutivas durante el verano y cada otro fin de semana para el señor Nielsen. La manutención infantil se establece en 750 pesos por mes por niño, totalizando 1.500 pesos por mes. Considerando la ausencia de la señora Nielsen en la fuerza laboral durante los últimos 5 años, se agrega una manutención de 2.000 pesos por mes. El divorcio se finalizará en 90 días, a menos que el señor Nielsen revoque la petición. Concluyendo el proceso, la jueza Marie Matthews golpeó su mazo. Cuando comenzó a levantarse, pronuncié la única palabra que conduciría a cambios dominantes en los próximos meses de mi vida. Respondí a su desafío, afirmando que no estaba seguro de que era lo difícil de entender. Ofrecí proporcionar una definición si la palabra era un desafío para ella. La jueza Matthews se congeló en medio de su movimiento, su cabeza girando tan rápido que parecía que su cuello podía romperse. Una expresión de incredulidad adornó su rostro, como si no pudiera concebir que alguien hubiera dicho esa palabra en su presencia. Lentamente, volvió a su silla. A medida que se movía, sus rasgos pasaron de la sorpresa a una furia abyecta. Una vez que recuperó su posición anterior, la fría mirada que me dirigió podría haber congelado el agua en la superficie del sol. Decir que estaba enojada sería un eufemismo. Declaró que no era estúpida y sabía lo que estaba a punto de suceder. No le importaba. Los próximos minutos fueron planeados y me dio 1 minuto para disculparme o me citaría por desacato al tribunal. Hablé, diciendo que al menos ella habría hecho una correcta decisión ese día. Expresé tener nada más que desprecio por la situación. Mi abogado susurró severamente en mi oído, rebuscando en su maletín, posiblemente buscando algo para callarme. En respuesta, ella sonrió con desdén, golpeando su mazo de nuevo, y amenazó con ver cuánto desprecio tendría después de 30 días en la cárcel. Le respondí sugiriendo 60 días y me pregunté si le gustaría intentar más. Expresé mi creencia de que si ella fuera atendida de vez en cuando, quizás no sería una persona tan difícil. Extendí mi mano derecha con el dedo del medio levantado. Mientras imitaba el gesto con mi mano izquierda, sugerí que podría montarlos hasta un clímax, quizás haciéndola menos de la persona que parecía ser. En mi opinión, ella estaba en más necesidad de un cambio que cualquier mujer en la historia. Santo. Reflexioné sobre la situación, pensando que alguien podría haber marcado emergencia en ese momento. Consideré 2 posibilidades. O estaba a punto de sufrir un derrame cerebral o su cabeza iba a explotar. Sorprendentemente, el humo que salía de sus oídos no era visible. No creía que fuera posible que alguien se sonrojara tanto. Después de mi arrebato, ella estaba claramente molesta y me condenó a 90 días. Su voz sonó satánica y los alguaciles me atraparon. Mi abogado tenía una expresión lastimera en su rostro y la sala del tribunal estaba en shock cuando no pude contener mi risa. Esto posiblemente explica las visitas de psicólogos que tuve en la cárcel durante las siguientes semanas. La carta de la firma de abogados de mi abogado al día siguiente indicando que me estaban dejándolo como cliente no fue una sorpresa. Así que probablemente te estés preguntando de qué se trataba todo eso. Quizás un poco de historia es apropiada. Mi nombre es Michael Nielsen y actualmente tengo 31 años. Nací de una muy buena pareja de clase media en el corazón de América. Fui criado en valores tradicionales donde había un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto. Respetabas a aquellos que merecían respeto y no hacías trampa cuando dabas tu palabra. Significaba algo. La ética con la que crecí era trabajar duro, ser generoso con lo que tienes y vivir de acuerdo a tus valores. Haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti. Por supuesto, la mayoría de las personas nunca piensan en el lado opuesto de eso. Haz a otros como ellos te han hecho a ti.
Lo cristiano es voltear la otra mejilla, pero lamentablemente, nunca he sido bueno en eso. Siempre he tenido lo que se ha descrito como una extrema terquedad combinada con mi sentido de la justicia. Bueno, a veces se ponía un poco feo cuando me decidía a que alguien me había hecho mal y establecía un curso de acción para lidiar con ello. Nothing could dissuade me from my past. Hubo una vez en la secundaria cuando salía con Cheryl Haskins. Habíamos estado saliendo durante un par de meses hasta este momento y tuvimos una discusión sobre algo que llevó a nuestra ruptura. Lo puse entre comillas porque se entendía que solo era temporal y nos disculparíamos un par de días después y volveríamos a estar juntos. No fue la primera vez que sucedió. Solo usaríamos el fin de semana para enfriarnos y reconciliarnos el lunes. Desafortunadamente, sucedió que estaba caminando pasado el teatro el sábado por la noche y vi a mi primo Harold escoltando a Cheryl dentro del teatro. Dos cosas aquí. Harold y yo éramos más como hermanos que primos. Teníamos la misma edad y habíamos sido prácticamente inseparables durante tanto tiempo como puedo recordar. Su familia vivía en la misma cuadra que yo y crecimos juntos. En segundo lugar, sabía que a él también le gustaba Cheryl. Sabía que nos habíamos separado, pero también sabía que probablemente volveríamos a estar juntos después del fin de semana. Pero simplemente no hacemos eso entre nosotros. Desde ese momento, él estaba muerto para mí. Cuando Cheryl trató de hablar conmigo el lunes, simplemente me negué a reconocer su presencia. En la iglesia el domingo, Harold vino a hablarme y traté de hablar. Lo miré sin decir una palabra. Cuando terminó de hablar, me di la vuelta y me fui. Su familia vino a cenar el domingo. Lo ignoré. Intentó jugar videojuegos conmigo, me detuve de jugar y fui a mi habitación. Nuestros padres intentaron varias veces que hablara con él, pero me negué cada vez. Incluso un año más tarde, después de que realmente le robé su novia, seguí negándome a tener algo que ver con él. Lo golpeé una vez cuando me confrontó sobre robarle su novia. Pero fue todo. Me envió una invitación de boda. Años después lo ignoré. Cuando me casé con Wanda, cada miembro de mi familia extendida recibió una invitación excepto él. De acuerdo, así que soy un poco idiota y guardo rencor. La cosa es que, cuando alguien me hace mal, no perdono a menos que sea un error honesto. Lo que hicieron Harold y Cheryl fue intencional. En este momento, muchos de ustedes piensan que soy un idiota. Si ese es el caso, déjenme molestarles un poco más. Creo firmemente que no deberías cometer el crimen si no puedes cumplir con el tiempo. Si eres tonto y cometes un error, debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. Si conduces borracho y te atrapan, espera perder tu licencia por un tiempo, pagar un seguro más alto y realizar servicio comunitario o cualquier otra cosa que esté involucrada. Si tu trabajo depende de que conduzcas, pierdes tu trabajo. Llamo a eso un impuesto por ser tonto. Si una niña decide involucrarse sin protección y termina embarazada a la edad de 18 años, su impuesto por ser tonta es ser llamada mamá durante los próximos 18 años. Si un chico decide tener relaciones con su cita de graduación y la embaraza, debe hacerse cargo del niño del que fue medio responsable. Las elecciones tienen consecuencias. Se llama responsabilidad personal. Me negué a tener que pagar por la idiotez de alguien más. Así que trabajé duro a través de la secundaria y obtuve muy buenas calificaciones. Gané algunas becas bonitas y fui a la universidad. Me llevaba bien con las mujeres y seguía manteniendo mis calificaciones, siempre estaba en el lado mejor parecido y trabajaba para mantener mi salud. Sí, había entrado en más de mi justa parte de peleas en la secundaria debido a mis creencias personales. Gané más de las que perdí. Sigue siendo que estaba en buen estado físico, y parecía que a las mujeres les parecía lo suficientemente atractivo. Me gradué con un título en economía y una especialización en contabilidad. Luego obtuve mi MBA, y luego conseguí un buen trabajo en una gran compañía ganando muy buen dinero. Siendo soltero y sin muchas cuentas que pagar, empecé a jugar en la bolsa de valores. Encontré que tenía un talento para eso y me fue muy bien. Había estado trabajando durante unos meses cuando conocí a Wanda en una fiesta. Nos llevamos bien y le pedí salir en una cita. Ella aceptó y eso siguió. Debo decir que ella era hermosa. Me río de eso. Serio,
¿Qué chico dice alguna vez que su novia es fea? Claro, puede ser poco atractiva para otra persona, pero para ellos, ella es hermosa de todos modos. Puedo decir que Wanda es hermosa porque siempre atrae miradas cada vez que estamos afuera, y todos mis amigos han comentado sobre cómo intentarán acercarse si alguna vez rompemos. Incluso algunos de mis amigos lesbianas han comentado sobre intentar convertirla si llega a estar disponible. Eventualmente pregunté. Ella aceptó y nos casamos. Debería mencionar que Wanda fue a la universidad. Me gusta bromear que fue por su título de señora, no obtuvo eso. Pero se graduó con un título en Historia del Arte, lo que calificaba para su trabajo como barista en Starbucks. Para aquellos que están confundidos, el título de señora significa una chica que va a la universidad para posponer ser adulta por un par de años y se gradúa con un marido que puede cuidarla el resto de su vida. Sí, soy un idiota arrogante. Vete. Así que nos instalamos en la felicidad conyugal. Ella renunció a su trabajo una semana antes de la boda y se quedó como Susie ama de casa. Nuestra vida en la cama era genial y compramos una bonita casa de 3 habitaciones. Estaba teniendo éxito en mi trabajo, así como ganando buen dinero jugando en la bolsa. No vivíamos de manera extravagante, por lo que pudimos reservar una cantidad considerable de efectivo. Todos mis bonos iban a nuestras inversiones, además de maximizar mis contribuciones al Roth. Planeaba retirarme antes de cumplir 40 años y salvar su vida. Destacando en mi profesión, mi empleador me recompensaba con importantes bonos y promociones, colocándome en la vía rápida de la escalera corporativa. Un par de años en nuestro matrimonio, volví a casa una noche de viernes y encontré a Wanda vestida para impresionar con una gran sonrisa en su rostro. Apúrate y dúchate y cámbiate. Vamos a salir a celebrar esta noche. Papá. Santo cielo. ¿Dijo eso que pensé que dijo? Estaba sorprendido. Habíamos estado intentando durante unos meses, así que no era como si esto hubiera surgido de la nada. Sin embargo, fue una sorpresa cuando ella dijo que finalmente había sucedido. La tomé en mis brazos y la giré mientras le plantaba besos por toda la cara, pensando que estaríamos apagando nuestras celebraciones debido a su embarazo y luego al bebé. Durante un tiempo iluminamos la ciudad esa noche. Los siguientes meses consistieron en momentos de alegría y preparativos para la nueva vida que traeríamos al mundo. Nos dio otra sorpresa un par de meses más tarde. Gemelos. Había 2 pequeñas niñas ahí dentro. No podía esperar para empezar a mimarlas y tener a 2 pequeñas chicas daddy envolviéndome con sus dedos. Estaba en la cima del mundo. Finalmente llegó el día. Corrimos al hospital y nacieron nuestras 2 pequeñas niñas unas horas después. Eran hermosas, saludables y tenían todos sus dedos y dedos de los pies. Siendo gemelos, tuvieron que quedarse en el hospital un par de días más de lo normal, pero todo salió bien. Cuando las llevamos a casa, ambas familias estaban ahí para recibirnos. Todos estaban felices. Noté a mi madre mirándolas casi constantemente. Creo que estaba tan feliz porque finalmente le di a los nietos que había estado deseando. Así que la vida había cambiado para nosotros. Decidí que trabajar para la gran compañía me mantenía alejado de mi familia demasiado. Tenía un montón de dinero disponible, así que decidí formar mi propia compañía. Me estaba yendo bastante bien invirtiendo y jugando en el mercado, así que decidí obtener las licencias necesarias y abrir mi propia empresa de inversiones. Ya había estado ayudando a algunos amigos y familiares, así que les hablé sobre convertirse en clientes oficiales. Eso comenzó a mover las cosas. Una vez que abrí, tuve a varios excompañeros que trasladaron sus carteras hacia mí también. Dentro de un año, tenía una lista de clientes decente y varios de ellos estaban conversando con sus amigos sobre mudarse a mí también. Cuando estás en la cima del mundo, la única dirección que puedes tomar es hacia abajo. Fue la fiesta de cumpleaños número 2 de las chicas. La convertimos en una producción completa. Seguro que nunca lo recordarían, pero era una celebración. Podrían ver los videos cuando fueran mayores y disfrutarlo. Entonces toda la familia de ambos lados estaba allí. Todos estábamos teniendo un tiempo fenomenal hasta que estaba a punto de salir del dormitorio después de usar el baño privado. El baño del pasillo había estado en uso.
justo antes de que estuviera a punto de llegar a la puerta, escuché a mi madre hablando con su hermana en el pasillo. Mencionó que no podía imaginar de dónde venían esos ojos azules. Su hermana, Mayen, sugirió preguntarme acerca de ello. Mamá respondió, diciendo que no podía imaginar qué pasaría si descubriese que no eran míos. Expresó preocupación sobre lo feliz que estaba y creía que probablemente sería devastador para mí. No pude escuchar el resto. Retrocedí en silencio de regreso al baño y cerré la puerta con llave detrás de mí. Tenía que pensar. Tenían que ser míos. Seguramente alguien en nuestras familias tenía ojos azules. Mis ojos eran de un color marrón barro. Los de Wanda eran más avellana, pensé. Revisé mentalmente a todos mis familiares. La única persona que pude pensar que no tuviera ojos marrones era mi prima Mary, cuyos ojos verdes provenían del lado de su padre que no era de sangre. Contemplando la familia de Wanda, no podía recordar a nadie de su lado con ojos azules. Después de un tiempo, me di cuenta de que necesitaba componerme y regresar a las festividades antes de ser extrañado. Suprimiendo mis emociones, volví a la fiesta, soportando un día desafiante. Aunque actué como se esperaba, mentalmente planeé lo que haría más tarde. Eventualmente las cosas se calmaron, todos se fueron, y mientras ponía a las niñas a la cama esa noche, examiné sus rasgos. Algunos se parecían a Wanda, pero otros eran desconocidos, y no encontré ninguno que pudiera atribuirme con certeza. Al día siguiente, mientras Wanda dormía con las niñas, ordené suministros entregados a mi oficina utilizando una tarjeta de crédito de la empresa para mantener la factura oculta. Al mismo tiempo, investigué empresas de locales, ya que la sospecha de que Wanda me había engañado hace casi 3 años se volvió abrumadora. Si ella engañó entonces, ¿todavía estaba involucrada en la infidelidad? Necesitaba pruebas. Un par de semanas después, recibí la carta en la oficina. Cerrando la puerta, la abrí y lloré durante 1 hora al confirmar que no eran míos. En el fondo, había sentido la verdad, pero me aferré a la esperanza. Al día siguiente, mi PI se reunió conmigo, proporcionándome todas las pruebas que había obtenido. Wanda aún estaba involucrada con su entrenador personal, de cabello rubio y ojos azules, viéndolo un par de días a la semana e incluso llevando a las niñas a su apartamento. El audio confirmaba su conciencia del verdadero donante de la semilla. La tarde siguiente, consulté a un abogado de divorcios, rechazando su consejo convencional de priorizar el bienestar de los niños. Insistí en preparar los documentos, pero retrasar la presentación hasta que fuera el momento adecuado. Las preparaciones llevaron 2 meses, y con 0 ingresos netos y activos en papel, dejé a Wanda sorprendida cuando mi primo Howard y su esposa Cheryl aparecieron ese fin de semana. Les expliqué que Howard y Cheryl habían venido a verme en mi oficina hace un par de semanas. Después de discusiones serias, reconocieron su error, se disculparon sinceramente, y decidí que era hora de dejar las cosas atrás. Dios mío, ustedes son tan crédulos. Sí, reconciliamos. Es enteramente cierto que Howard y Cheryl me visitaron en mi oficina la semana pasada. Se disculparon de nuevo, eso es todo exacto. Soy un hombre honesto y no estoy mintiendo sobre nada de eso. De verdad, los perdoné y los reinserté en mi vida. Sin embargo, puede que haya pasado por alto un par de detalles irrelevantes. Solo coincidencias. Cheryl tiene en su familia miembros que, digamos, no se abstienen de romper algunas leyes menores. Algunos son grandes y no dudan en participar en el ocasional altercado en un bar. También hay especulaciones, irrelevantes para esta historia, que algunos podrían estar involucrados con un grupo de empresarios más oscuros. Pero son solo rumores de quienes no les gusta. Un par de días antes de la visita de Howard y Cheryl, hubo una noticia sobre un entrenador personal en un gimnasio local siendo asaltado poco después de salir del trabajo. Tontamente intentando luchar contra los 5 asaltantes, le quitaron su billetera, coche y lo desnudaron, procediendo a agredirlo brutalmente, resultando en una mandíbula rota, nariz destrozada, costillas rotas, un brazo roto, rodilla dislocada y testículos dañados. Estará en el hospital al menos un par de semanas. La policía debería hacer algo sobre el problema del crimen en la ciudad, pero no hay sospechosos ya que los atacantes llevaban ropa oscura, guantes y pasamontañas.
Los doctores esperan que el joven rubio de ojos azules se recupere completamente después de algunas cirugías reconstructivas y terapia física significativa, aunque involucrarse en el clímax probablemente sea poco probable. Durante los siguientes meses, descubrirá que su coche fue llevado a un taller de despiece, sus tarjetas de crédito maximizadas, cuentas bancarias vaciadas y su identidad robada para el huevo oscuro, llevando a años de batallas legales. Sorprendentemente, Wanda estuvo desolada durante aproximadamente una semana después del asalto, posiblemente preocupada por la creciente tasa de criminalidad. A pesar de mi oferta de mejorar la seguridad del hogar, ella seguía inquieta. El lunes por la mañana, instruí a mi abogado para que completara los documentos y los presentara, con la intención de servirle el viernes. En la tarde, intentó convencerme de que hiciera cambios, pero me mantuve firme. Para el martes, los formularios estaban listos para mi revisión y firma. Reuniéndome con él en su oficina para finalizar todo, una vez más me advirtió acerca de mi curso de acción. Después de pensarlo, decidí hacerle un favor, dándole la casa e incluso tirando las inversiones. Sin embargo, dejé en claro que no pagaría un centavo más allá de eso. Si decidía quedarse con la casa, sería responsable de la hipoteca y servicios públicos. Cabe señalar que no había habido un centavo en las cuentas de inversión durante más de un mes. No tuve problemas en darle el 100% de cero. Sin que Wanda lo supiera, había estado trasladando todas mis herramientas y equipos del garaje. Gradualmente, también moví las pertenencias que quería conservar fuera de la casa, en su mayoría del home office. Herramientas y artículos más grandes encontraron almacenamiento en el rancho de Howard y Cheryl, mientras que los artículos menores y menos valiosos se trasladaron a un apartamento de una habitación en un complejo de propiedad de una LLC en el extranjero. Los propietarios de la LLC eran sorprendentemente difíciles de ubicar y verificar. Finalmente llegó la mañana del viernes. Me dirigí al trabajo como de costumbre. Unos días antes pedí a Howard que me ayudara a mover mi camioneta a la oficina, dejé mi auto, subí a la camioneta y conduje al banco. En el banco, vacié todas las cuentas, dejando 100 pesos en cheques y ahorros. Luego vacié la caja de seguridad. Conduje al rancho y combiné todo el efectivo y los contenidos de la caja de seguridad con mis otras pertenencias. No quería arriesgar que descubrieran una nueva caja alquilada en otro banco y la confiscara. Además, quería evitar que alguien rastreara una transferencia bancaria. También anticipaba necesitar el efectivo más tarde. Podrías preguntarte por qué confiaba en Howard y Cheryl. Fue sencillo. La hipoteca de su rancho estaba en manos de una cierta LLC en el extranjero con propiedad turbia. A pesar de nuestros problemas, Howard sigue siendo familia para nosotros, y no metemos las manos con la familia. El resto de la familia se toma ese tipo de cosas en serio. Hubo mucha alegría en la familia cuando Howard y yo finalmente nos reconciliamos. Al regresar a casa a media mañana, me detuve un par de bloques alejado para revisar el GPS que había instalado en el coche de Wanda. Como se esperaba, ella estaba en el centro comercial. Apresurándome a casa, estacioné en el camino de entrada. Durante los últimos días había empaquetado el resto de mi ropa y pertenencias y las puse en el garaje. Lanzando las pocas cajas en la camioneta, entré, tomé las últimas ropas del armario y la cómoda, sin molestarme en empacarlas, simplemente tomándolas por el brazo, cargadores y todo. Solo tomó un par de viajes para lanzarlas todas dentro de la cabina de la camioneta. No me molesté en cerrar el garaje o incluso la puerta principal. Mi celular sonó mientras salía de la casa. Era Wanda. Presumiblemente, sus tarjetas no funcionaron cuando intentó pagar. Mirando la señal GPS moviéndose en mi dirección, me reí, lancé mi teléfono sobre la mesa y salí por la puerta. En cuestión de minutos, estaba a varias calles de distancia. Al llegar a mi nuevo apartamento, trasladé todo de mi camioneta a las habitaciones correspondientes. 3 cervezas después, todo estaba guardado. Y mientras me sentaba de nuevo en mi sillón reclinable, sonó mi nuevo teléfono celular. Solo un par de personas tenían este número, y mi pronto a ser ex esposa no era una de ellas. Respondí la llamada, y la voz al otro lado me informó que le habían entregado la cita. Me aseguraron que pronto tendría el video. Respondí con un simple, ok gracias antes de desconectar. Fiel a su palabra,
15 minutos después, recibí el video en mi correo electrónico. Decir que estaba en shock sería un eufemismo. Desafortunadamente, el video solo cubría la entrega de la cita hasta que cayó al suelo. El servidor del proceso verificó para asegurarse de que no estaba herida y se fue. El video concluyó. En ese momento, me hubiera gustado presenciar su reacción una vez que comenzara a leer la demanda de divorcio, dándose cuenta de que tenía evidencia de ADN y video de su infidelidad. Desde ese momento, las cosas se movieron a la velocidad de un glaciar. Recibí varias llamadas telefónicas, algunas de mi oficina antigua, ya que ella había llamado múltiples veces tratando de contactarme. Aparentemente, no les creyó cuando le informaron que había renunciado y no había trabajado allí durante las últimas 2 semanas. Incluso se presentó en persona, exigiendo verme. Pero eso no terminó bien para ella. Fue necesario llamar a la policía para que la escoltaran fuera de la propiedad. Howard hizo un par de llamadas. Ella comenzó a presionarlo para que me contactara, sospechando que su repentina aparición era demasiado coincidente con mi abrupto divorcio. Se presentaron órdenes de restricción para mi antigua compañía y Howard, obligándola a cesar. 2 semanas después mi abogado finalmente se contactó con ella para averiguar quién era su abogado, pero ella aún no había contratado a uno. Primero, ella se estaba quedando rápidamente sin dinero. Todo lo que tenía era el efectivo en su bolso y 200 pesos que dejé en las cuentas bancarias. Comenzó a apoyarse en sus padres. Me relajé sin comenzar proyectos, planeando estar fuera de circulación por un tiempo. Eso y el deseo de evitar dejar algo que pudiera llevarse. Eventualmente, consiguió un abogado y se programaron reuniones. Rechacé asistir, dando instrucciones firmes a mi abogado. No un solo centavo más. Los ánimos se caldearon en esas reuniones, llevando a un arbitraje, al que tuve que asistir, pero no fueron bien. Durante el proceso, surgieron preguntas sobre el paradero del dinero. Se lanzaron acusaciones con ella cuestionando, ¿dónde está todo el dinero, idiota? ¿Qué dinero? ¿Todo nuestro dinero? Estamos completamente en bancarrota. De hecho, estoy viviendo en el apartamento de una habitación más barato que encontré, elegido por su asequibilidad y mi conocimiento con el propietario. Todas las inversiones, cuentas corrientes y ahorros desaparecieron, debido a una inversión desastrosa, invirtiendo en una esposa infiel. Bueno, eso era cierto. No sabía dónde guardaban su dinero todos esos bancos offshore. Estamos dándole la casa con su nombre como el único en el título, sugirió mi abogado. Podría haber sido más contundente, pero sonó como alguien observando una casa destrozada por un tornado, comentando que al menos los escombros no se habían incendiado. La hipoteca está al máximo, y no puedo permitirme los pagos mensuales. Wanda gritó. Y prácticamente fue en picada desde allí. ¿Manutención infantil? No son mis hijos, no es mi problema. ¿Mantenimiento conyugal? Alimentos para ustedes, Felicians, que están ahí. Sin trabajo, sin ingresos, sin forma. Ella demanda el 70% de los activos líquidos, pero no hay ninguno. ¿50% del negocio? Buena suerte. ¿150% de la jubilación? Perdí todo. El arbitraje fracasó espectacularmente. Eso nos lleva a nuestro día en la corte enfrentando a la deshonrosa jueza Marie Matthews. Era la jueza de familia más feminista y que odia a los hombres, más dura con los hombres cuyas esposas engañaron. Sí, estaba jodido. ¿Planeando criticarme por pensar que podría convencerlos de que no había dinero? Te equivocarías. Al estar consciente de que podían comprobar cuentas, no me sorprendí cuando la jueza usó esos números para calcular mis responsabilidades. El problema es que no tenían forma de acceder a ello. Necesitaba tiempo para transferir fondos a través de diferentes bancos y diferentes cuentas. Incluso llegué al extremo de retirar todo el dinero de un banco, luego depositar partes del retiro en varias cuentas en bancos separados. Por supuesto, esas cuentas estaban en varios nombres diferentes. Uno de esos negocios un tanto oscuros en los que estaba involucrada la familia de Cheryl era una tienda de regalos de broma donde podías comprar identificaciones falsas solo para propósitos de entretenimiento. Eso incluso estaba impreso en las tarjetas de identificación. Yo poseía una identificación que afirmaba que era Jesucristo,
mejorando las bromas cuando los sufrientes exclamaban, «Jesucristo». Revelaba mi identificación falsa que costaba alrededor de $1.50, hábilmente elaborada, con la única pista siendo la declaración de entretenimiento. Por un precio más alto, omitirían la advertencia. Transfería electrónicamente dinero a otras cuentas, potencialmente rastreables pero costosas y que consumen mucho tiempo. Ahora, de vuelta frente a la jueza que odia a los hombres, 60 días en mi estancia de 90 días en la cárcel del condado, cumpliendo sentencias de corto plazo en la cárcel del condado, no en la prisión estatal. Ella se sonrió con desdén y preguntó si ya había aprendido mi lección. Respondí, ¿sobre no casarme con una esposa infiel? Comprendí eso mucho antes de su corte. Ella aclaró que se refería a mi actitud en su corte. La vena en su frente estaba palpitando, no ideal para su presión arterial. Desestimé cualquier problema con mi actitud, expresando preocupación por su salud mientras me maltrataban en frente de canguros, y sugiriendo que su presión arterial debía aumentar durante las visitas al médico. Me advirtió que podía extender mi estancia en la cárcel y, dada mi actitud, añadiría otros 30 días. Luego trajo a colación el propósito de la reunión, preguntando por qué no había hecho mis primeros 2 pagos de manutención infantil o de mantenimiento a mi exesposa. También inquirió sobre la ausencia de mi abogado, preguntando si estaba Nod. En frustración, expresó su errónea impresión de que ser realmente inteligente era un requisito para ser juez y me agradeció por corregirla acerca de eso. Sugería explicarme las cosas para que pudiera entender. Lo siento si todavía está más allá de su cabeza, pero lo mínimo que puedo bajar es para que un estudiante de 5º grado pueda comprenderlo. Intenta seguir el ritmo. Realmente me estaba comenzando a preocupar que su banco pudiera incendiarse por las llamas que estaba soltando. En ese momento, estaba comenzando a pensar que realmente no le gustaba. Estoy en la cárcel. No tengo acceso a ningún dinero. Dado que no tengo acceso a ningún dinero, no puedo enviar ningún dinero ya que fue tu idiota el que me puso ahí. Sugerí, ella explicó por qué es la razón por la que la mujer infiel no puede obtener el dinero que estaba tratando de robarme para dárselo a esa mujer caída. Cuestioné si comprendía todo eso o si necesitaba explicárselo más lento. Luego me escoltaron de vuelta a mi celda por otros 90 días. 30 de mi sentencia original, 30 de su primer arrebato y otros 30 que conseguí al final. Para ser honesto, realmente no fue tan malo. Claro, la comida era mala, pero aún así, la comí. Tenía una buena cama para dormir y mucho tiempo libre para relajarme. Hice buen uso de los pesos y las máquinas de ejercicio. No tuve muchos problemas ahí. Primero, no tomó mucho tiempo para que mis travesuras en la corte se convirtieran en conocimiento común dentro de la cárcel, haciéndome algunos amigos. En segundo lugar, mencioné que la familia de Cheryl tiene algunas conexiones que podrían ayudar a alguien adentro. En realidad, solo hubo un problema. Provenía de uno de los primos menos inteligentes de Wanda. Sopesó la idea de ser arrestado por un delito menor, pasando una semana en la cárcel para enseñarme una lección. Inicialmente, toda la población carcelaria lo reconoció antes de que pusiera un pie dentro. No tomó mucho poder cerebral discernir sus intenciones. Avistado a medio camino del patio, un recluso chocó con él mientras lanzaba un fútbol. Ocurrió un codo accidental en su estómago, pero él continuó su búsqueda de forma imprudente. Golpeado por una pelota de baloncesto tras otros 20 pies, el pasador se disculpó profusamente. Un codo accidental en la barbilla siguió mientras lo ayudaban a levantarse. Después de sacudirse los incidentes, reanudó su camino hacia mí, encontrándose con otros 2 accidentes antes de llegar a su destino. Con mi espalda vuelta, intentó un golpe sorpresa, pero no era ingenuo. Anticipándolo, giré alrededor, entregando una patada fuerte en su entrepierna. Un claro gol de campo de 65 yardas. Sus acumuladas desventajas lo alcanzaron, llevándolo a su transferencia a la enfermería 2 días después. Rehusó el ejercicio en el patio, pasando la mayor parte de su tiempo en su celda hasta ser liberado. De regreso en la corte, enfrentando a la jueza, ella preguntó si estaba listo para disculparme. Pregunté, ¿4? Ella especificó mi vil explosión en la corte. Respondí, no sé de qué estás hablando.
Despectivamente, me advirtió que mantuviera una lengua civil o extendería mi estancia. Expresé frustración, mencionando que otro juez podría asumir el control y que ella estaba en mi último nervio. Sugerí sarcásticamente comenzar a golpear mis pies, quizás necesitando un EMT en la corte si le daba un derrame cerebral. Señalé que no había manutención infantil, mantenimiento, hipoteca o servicios públicos pagados como se ordenó. Expliqué que no podía pagar nada mientras estaba encarcelado, no podía trabajar y enfaticé que los niños no eran míos. Agregué que mi exesposa era una traidora y debería pagar por su propia vida, quizás cobrando por ello. Abordando otro problema, afirmé que le había dado la mitad del negocio y debería tener mucho dinero. El abogado de Wanda intervino, explicando que no habían podido tomar posesión de la parte del negocio de su cliente. El señor Nielsen había vendido su compañía a una entidad en el extranjero aproximadamente 2 meses antes de presentar el divorcio, y no habían determinado los verdaderos propietarios para dirigirse a la orden del tribunal. De repente, una mujer atractiva se acercó, declarando que representaba a la junta directiva de la firma que compró el negocio. Se movió para desestimar la orden que le daba a la señora Nielsen alguna parte de un negocio que pertenecía a su exmarido. Argumentó que era irregular otorgar la propiedad sin la participación del negocio. Dado que la compra precedió al divorcio, esta compañía no tenía relevancia en el caso. Rechazaron cualquier reclamación de propiedad por parte de la señora Nielsen. Alguien preguntó sobre el dinero de la venta. La joven explicó, en cuanto a Wanda, la transferencia de propiedad y pagos se realizaron en el extranjero. No tengo acceso a esa información, pero entiendo que el dinero de la compra nunca entró en territorio estadounidense, lo que lo hace no sujeto a pérdidas en EU. Cualquier reclamación sobre ese dinero necesita ser abordada con su exmarido, posiblemente en el país donde se encuentra el dinero. El abogado de Wanda preguntó, ¿qué país es ese? La transferencia original de fondos fue en Bélgica, pero entiendo que el dinero fue transferido a otro lugar, poco después de la venta. No tengo idea de a dónde fue transferido, respondió la joven. El abogado de mi ex habló de nuevo, expresando desesperación en nombre de mi ex. La casa iba a entrar en ejecución hipotecaria ya que la hipoteca no había sido pagada en 3 meses, y los servicios públicos estaban a punto de cortarse. Se mencionó que los padres de mi cliente habían ayudado un poco al principio, pero se estaba volviendo demasiado para ellos. A pesar de encontrar trabajo como mesera en un diner local, los ingresos no eran suficientes para mantener la casa. La jueza se dirigió a mí, afirmando que tenía una semana para poner al día todos los pagos. Respondí sarcásticamente, sugiriendo inclinarme para sacar efectivo de mi trasero, que, desafortunadamente, no existía. Enfaticé que estaba físicamente incapacitado para cumplir ya que estaba en la cárcel sin acceso a ningún dinero. No pude trabajar debido a mi encarcelamiento y, por lo tanto, no podía obtener efectivo. Señalé la mala concepción que tenía el dinero amontonado en mi celda y destaqué la falta de oportunidades proporcionadas para cumplir con las órdenes de pago. Expliqué que no tenía abogado, enfatizando que estaba en bancarrota financieramente. Cuestioné la existencia de las cuentas fantasma mencionadas, afirmando que incluso si existieran, carecía de información de acceso. Señalé la necesidad de acceder a mis registros financieros para obtener detalles de cuentas, destacando la ausencia de dichos registros. Desafié a cualquiera a mostrarme la información de cuenta para estas supuestas cuentas y cuestioné dónde estaba el dinero de cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversiones. En cuanto a la venta de mi compañía, expliqué que la empresa estaba en mala forma debido a inversiones previas fallidas, y tuve que venderla a bajo costo para cubrir gastos, dejando nada. En respuesta al escepticismo del tribunal, me encogí de hombros y expresé mi falta de preocupación por ser creído. Los desafié a mostrarme la información de cuenta donde supuestamente oculté dinero, sugiriendo que mi exesposa había robado el dinero mientras estaba con sus novios. Su abogado objetó, afirmando que mi acusación no tenía sentido. Retrocedí, tiene tanto sentido como mantenerme en la cárcel donde no tengo acceso a dinero, luego exigir que haga todos estos pagos que todos quieren. La jueza preguntó si estaba al tanto de que podría mantenerme en la cárcel hasta que pagara. Respondí mirándola como si acabara de crecer un tercer ojo. Hice un juego, afirmando que sonaba lógico mantenerme donde no podía cumplir con sus órdenes mientras hacían demandas que eran simplemente imposibles para mí de cumplir.
3 meses después, la casa pasó a ejecución hipotecaria, incluyendo a Wanda a perder su Lexus debido a problemas de pago. Incapaz de permitirse un apartamento para ella y sus hijas, se vio obligada a vivir con sus padres mientras trabajaba 30 horas a la semana en el diner. Desesperados, suplicaron a la jueza que me liberara para iniciar los pagos. Laverbo, ahora fuera del hospital y participando en terapia física, pasó horas diarias tratando sin éxito de resolver su situación financiera. Lo bueno fue la prevención de nuevas cuentas de tarjetas de crédito abiertas a su nombre, dada su calificación crediticia muy disminuida. Con solo una cobertura de seguro mínima en su coche y empleo a tiempo parcial en el gimnasio, no pudo beneficiarse de ello y enfrentó altos deducibles, lo que convirtió el proceso de pagar sus cuentas médicas en algo prolongado. Habiendo asegurado representación legal, llegué a un acuerdo con la jueza para ser liberado de la cárcel para asegurar empleo e iniciar los pagos. Renunciando a mi pasaporte debido a sospechas de fondos ocultos y riesgo de fuga, comencé a trabajar en Taco Bell y viví en el rancho con Howard y Cheryl. Aunque observado discretamente, estaba al tanto de la vigilancia, aún así, la mayor parte del efectivo ya estaba en mi poder. Esta rutina persistió durante los siguientes 3 meses. Wanda utilizó una orden judicial para embargar mi sueldo mínimo de Taco Bell, generando ganancias mínimas para ella. Durante este tiempo, finalicé mis planes con Howard, vaciando mi apartamento mientras estaba en la cárcel. Las pertenencias se dividieron entre mi familia extendida y los paquetes fueron enviados desde ellos a un lugar común. Sin ser detectados por la vigilancia, los huéspedes trasladaron paquetes a sus vehículos durante las visitas y barbacoas a lo largo de las siguientes semanas. Pasé mi tiempo entre trabajar o estar en casa, evitando salir. Taco Bell eventualmente obtuvo una orden de restricción contra Wanda debido a constantes molestias en el restaurante, lo que se volvió disruptivo. A pesar de la opción de despido, un pago discreto al gerente preservó mi empleo. Para las reuniones legales, mi abogado visitó el rancho, representando inicialmente a los nuevos propietarios de mi antigua empresa en la corte. Posteriormente, la contraté como mi abogada. Poseía una naturaleza audaz, similar a una barracuda, especialmente durante encuentros junto a la piscina. Desestimando preocupaciones éticas sobre una relación abogado-cliente, afirmé que los abogados consideraban los escrúpulos como una forma de pago en Rusia, donde la moral eran grandes pinturas en las paredes. Bien, así que probablemente te estés preguntando sobre mis finanzas. Sí, de hecho, vendí mi firma. No, no se la vendí a mí mismo. No iba a darle a Wanda ninguna oportunidad de tropezar con información que pudiera usar para reclamar alguna parte de la firma. Me estaba deshaciendo de ella. Además, quería el efectivo. La venta se realizó en el extranjero, y dado que el dinero nunca entró en la jurisdicción de EU, no estaba sujeto a ninguna pérdida estadounidense. La única forma en que Wanda podría acceder a él sería si llevara algún dinero a un banco en EU, haciéndolo vulnerable a sus reclamaciones debido a los juicios en mi contra. Eso simplemente no iba a suceder. Era una suma considerable, complementada por mis cuentas de inversión en el rango de 10 millones de pesos. El efectivo en la caja de seguridad, cuentas corrientes y de ahorro, y cajas fuertes con efectivo equivalían a alrededor de 200,000 pesos. Parte del efectivo lo utilicé para mis planes, pero todavía tenía unos 150,000 pesos disponibles. No tenía planeado llevarme efectivo conmigo. Así que, fue una hermosa tarde de sábado. Estamos teniendo otra barbacoa con la familia extendida. Todos los preparativos estaban completos y todo estaba listo. La fiesta fue un éxito. Ayudé a Howard con la parrilla y el ahumador. Julia, mi abogada, también estaba allí. Más tarde en la tarde, uno de los tíos de Cheryl se acercó a mí, expresando gratitud por ayudar a Cheryl y Howard, y estaba contento de que finalmente nos había reconectado. Hablamos y me entregó un sobre. Lo pasé a Julia para que lo guardara. Más tarde en la noche, hice un anuncio, afirmando que el titular del préstamo para el rancho había declarado que la hipoteca del rancho había sido saldada y que Howard y Cheryl ahora eran los dueños del rancho libre y claro. Esto provocó una gran celebración. Festejamos intensamente esa noche. Ya era tarde cuando los invitados comenzaron a irse. Julia no podía quedarse esa noche porque tenía un vuelo que tomar.
A la mañana siguiente, se fue con un grupo de otros 6 coches. Curiosamente, su vuelo salía de un aeropuerto en el estado vecino. Ella había empacado previamente y tenía todo en su coche de alquiler. Cuando vino a la fiesta, nunca fue a su apartamento de alquiler. En cambio, fue directamente al aeropuerto. Nadie presenció al hombre que salió por la parte trasera de su coche en el estacionamiento, y nadie notó al hombre caminando casualmente a 50 detrás de ella mientras se dirigían a la terminal internacional. Michael Nielsen no podía viajar fuera de EU porque había entregado su pasaporte al tribunal. El pasaporte de Miche y Nelson ni siquiera recibió una segunda mirada. Nadie siquiera les dio una segunda mirada mientras se tomaban de la mano en asientos contiguos, volando en primera clase a la Ciudad de México. Julia Davis desapareció de repente allí. En cambio, Jamie Nelson se unió a Miche y Nelson para su vuelo de conexión a Ecuador. 2 días después, Greg y Samantha Cooper llegaron a su hacienda en la costa caribeña de Costa Rica, convirtiéndose en miembros del Club del Millón de Pies. Curiosamente, una vieja camioneta Chevy que se asemejaba a la que desapareció del rancho de Howard y Cheryl los esperaba. 2 semanas después de la barbacoa, se emitió una orden de arresto para Michael Nielsen. Fue despedido 2 días después de la barbacoa por no presentarse, sin llamar, sin pagos a su exesposa desde entonces. Cuando Howard y Cheryl enfrentaron al tribunal, un abogado con un traje de $5,000 argumentó que la pareja no tenía responsabilidad hacia su primo, que alquilaba una habitación y desapareció. Incluso presentaron una demanda en su contra por alquiler atrasado. Todo lo que podían decir era que se había ido en su vieja camioneta una tarde y nunca volvió. Nadie les creyó, pero no había pruebas en contrario. Durante los siguientes años, Greg Cooper dirigió un pequeño barco de pesca charter, y Samantha administró su cantina. Fue próspero en el pequeño pueblo, viviendo en una de las haciendas más grandes con varios lujos. Los huéspedes visitaban ocasionalmente, incluidos Harold y Cheryl y otros miembros de la familia. Era una vida simple pero encantadora para Greg y Sam, que se amaban completamente. La mayoría de las noches entretenían a los huéspedes en la cantina o en su lujosa hacienda. Ricos y agradables para todos, rápidamente fueron aceptados en la comunidad. Siempre que surgía una necesidad, donaban generosamente. Greg jugaba en los mercados de valores cuando no estaba en su barco o en la cantina, incluso estableciendo cuentas para algunos locales, ayudándolos con sus finanzas. En cuanto a la deshonrosa jueza Mary Matthews, me reí mucho unos años después de escapar a Costa Rica. La esposa de la jueza Matthews, esa mujer que odia a los hombres, fue atrapada engañando a un hombre. La jueza había adoptado a los 3 hijos de su esposa cuando se casaron. Desde su separación, la jueza Matthews pagó manutención infantil, mantenimiento y pagos de casa a su exesposa. Para aumentar la humillación, su exesposa rápidamente mudó a su novio, continuando públicamente su romance. Aunque no estaban legalmente casados, actuaban como una pareja típica. Los rumores circularon sobre su fecha de boda fijada precisamente una semana después de que su hijo menor se graduara de la universidad, coincidiendo con el final de las obligaciones financieras de la jueza Matthews. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.